Bueno, vengo a presentaros en esta ocasión la ruta que hicimos en el puente de diciembre, Rafa y yo, que era por le llamamos, le denominamos nosotros la Transandaluza Norte. Bueno, vengo a presentaros en esta ocasión la ruta que hicimos en el puente de diciembre, Rafa y yo, que era por le llamamos, le denominamos nosotros la Transandaluza Norte porque cerraba, digamos, todo el periplo que había hecho Rafa ya primeramente por el sur, haciendo más o menos un triángulo por la Transandaluza. Salimos de Encinasola, en la provincia de Huelva, con mucha lluvia, con mucha agua, como veis ya en las imágenes. Atravesamos, digamos, Sierra Morena y las sierras del norte de Andalucía, sur de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, para acabar en la Sierra de Alcaraz, en la ciudad propia de Alcaraz. Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link a Wikiloc, donde hemos subido los tracks. Básicamente Rafa es eso. Parece que ahora entramos en lo que sería la Cañada Real, Conan. Vamos a ver cómo vamos. Nuestra primera intención era coger la ruta del Caño, la GR48. Salimos con mucha niebla y mucha lluvia, como veis. El caso es que por este camino que estamos viendo llegamos abajo, llegamos a un cruce en que nos encontramos una valla cerrada, una cancela que estaba bastante definitivamente abierta. No parecía una cancela típica de las de abrir y cerrar como nos encontramos luego por el camino. El caso es que entre que estaba bastante definitivamente cerrado aquí, justo aquí a la izquierda, y que parecía que no había pasado un coche en mucho tiempo, decidimos darnos la vuelta, unirnos por carretera y bueno, y retomar el track más arriba. Bueno, vamos de vuelta al inicio del track y a ver si cogemos en algún sitio otra vez el track. A todos los que me soléis preguntar os diré que la ruta no tiene ninguna complicación especial. Yo diría una dificultad moderada que dependerá más del clima que de la ruta en sí misma. Y si me preguntáis si se puede hacer en furgoneta, yo os diría que una furgoneta solo con tracción trasera, no. Lo demás sin problema. Como os digo, este primer día en la práctica totalidad del track fuera de carretera discurre por también cañadas reales. No sé si todas las por las que van ya os iré mencionando son cañadas reales, pero discurre por cañadas. El caso es que en cuanto a lo de la prohibición, no prohibición por circular por cañadas reales, pasamos por caminos que discurren por cañadas reales, por lo cual está plenamente permitida la circulación por los caminos. En ningún caso vimos ninguna señal que prohibiera la circulación por caminos. Son caminos públicos que discurren por cañadas reales. No hay ningún problema para discurrir por las cañadas en este caso. Lo que sí podéis comprobar es cómo había llovido un montón, estaba todo lleno de agua, lo cual estaba todo el mundo muy contento. Era una buena noticia después de toda la sequía que habían pasado en este verano. Todo ello no quita a que yo le había dicho a Rafa de bajar para Andalucía porque estaba cansado de agua y en fin, me encuentro el agua por todos los sitios. La verdad es que últimamente, vaya donde yo vaya, está todo lleno de agua. No sé si voy a tener que ir a más sitios para arreglar la sequía. De repente no hay agua, no te preocupes, estamos en sequía, no sé qué, no sé cuántos. Llego yo
y lluvias torrenciales y inundaciones. Bueno, los charcos que veis. Debo ser un imán para el agua. Ya hemos retomado el track. Está estupendo esto, lleno de cerditos y de jamoncitos futuros. Mira, allí están los cerditos. A ver si los veis, los patas negras. A ver si los veis cómo caminan por el bosque. Allí están, ¿veis? Aquí vamos, porque creo que es la dehesa extremeña, por Badajoz, hacia... En este momento me estaba comentando Rafa que se le estaban metiendo a alguien por la radio con ruidos y tal, y pensábamos que podían ser camioneros del este, que andaba a la carretera muy cerca. Por la dehesa parece que por fin se ha levantado la niebla y vamos tranquilamente por un paisaje precioso. Está todo verde verde, húmedo, parece que ha llovido muy recientemente por aquí. Como os he dicho antes, yo viniendo del norte no me libro del agua ni para Dios. En fin, venga, a disfrutar, ya os iré contando. Hablamos. ¡Silencio! ¿Ha visto al San Bernardo este? ¿O el Bastín? Espera. Miramos la sierra Extremadura, estupenda, preciosa, verde, esta vez está verde. Bueno, como comprobaréis, por el camino vamos Rafa y yo hablando por la radio, bueno, diciendo alguna que otra chorrada, pero en fin, venga, os dejo una muestra de cómo vamos hablando. Exactamente el que tengo yo ahora, el DRB. Y tenía fotos ahí en el desierto, con eso puesto al lado del coche, y digo, bueno, pues voy a animar. No, si a mí me parece una idea estupenda, estupenda. Y además, como todos los australianos y todo lo de Sudáfrica, tú ves el material y es la hostia. Eso no se rompe, eso dura años. Sí, no es chino, es de buena calidad, Yo estoy ahora detrás de una silla de esas buena. ¿Por qué? Porque con la edad te duele la espalda. Sí, y me pesa el culo. Tú no te descojones mucho, que a ti también te pesa, Bueno, yo me metí en la tienda y con la marca se duerme de vicio, tío. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Aquí estamos, Conan está para allí y nos hemos quedado en este río. No sé si veréis bien. Sí, se ve relativamente bien. Aquí nos hemos quedado. La verdad es que el vadeo no parece muy importante. Allí en la zona más profunda sí está hondo. No le veo de todas formas problema, más que el barro. Esto es puro barro, completamente deslizante. Y si nos metemos no salimos. No tenemos dónde echar el winch. Y ya tenemos la experiencia del año pasado por
Por estas fechas, no, el año pasado fue en febrero por esta zona, que nos quedamos tirados y tuvimos que llamar. Con lo cual, alternativa. Segunda alternativa del día. Vuelta. Volver al pueblo. Pues nos vamos a volver. Bueno, el caso es que nos dimos la vuelta, pero ya llegando al pueblo nos encontramos con este señor, que es un ganadero de la zona, que nos dijo que no había problema, que no había profundidad, que el día anterior sí que había habido mucha más agua, que había bajado bastante y que no íbamos a tener ningún problema. Así que nos volvimos y nos lanzamos. Esos ruidos que oís, esas interferencias, son lo que pensábamos que eran camioneros del este que se estaban metiendo el ruido en la radio. Venga, perfecto, sin problemas. Bueno, y aquí veis en los vídeos, como siempre pasa, las cosas parecen mucho menores de los que en realidad, bueno, en la realidad son. Es un pequeño vadeo sin ninguna complicación, sin ninguna profundidad y con un suelo bastante bueno. Tuvimos un exceso de prudencia, como dice el dicho, gato escaldado huye del agua fría. Bueno, pues nosotros huimos de los vadeos como del agua fría. Aquí vamos por los campos. La verdad es que no tengo claro si seguimos en Extremadura o hemos pasado ya a Andalucía. En los mapas que llevo no queda clara la diferencia. Con el ortofoto no queda clara. En su caso es precioso todo por aquí. A veces me suelen preguntar que ¿por qué hago esto? ¿Por qué me gusta tanto? Y esta es toda la explicación que os daría. Porque pasamos por sitios que pasa muy poca gente, hay soledad, tranquilidad y belleza. ¿Qué más podemos pensar? Joder, qué romántico me he puesto. Bueno, pero es lo que hay. De vez en cuando un ciclista como este y poca cosa más. Amigos y una cervecita al final de la tarde o del día, o una cervecita o dos. Aquí, en este punto del camino, ya nos incorporamos a lo que sería la Cañada Real, que recibe varios nombres. Sería la Cañada Real de la Senda, Cordel de la Senda, Camino de la Jayona, el Cordel de Jarales al final. En el fondo viene a ser lo que sería Camino de la Jayona, Cañada Real de la Senda. Pues aquí vamos por la Cañada Real de la Senda. Cañada Real, la verdad es que buena parte del recorrido discurre el camino, los caminos discurren por cañadas reales, por cañadas a cañadas reales. Entre fincas por cañadas reales.
Depende de la época del año, esto a lo mejor no se puede pasar por barro, ¿eh? Bueno, más agua que ha caído ahora, no creo que caiga. Sí, pero más tiempo, no lo sé, es por buscarle una explicación del desvío. En este momento estábamos hablando Rafa y yo de que el track se sale de la cañada real de la senda, nosotros seguimos, aquí estamos siguiendo la cañada, y se va por un camino que parece que eran fincas privadas, y nos estábamos preguntando por qué había pasado. Sí, a saber, ten en cuenta que casi hemos hecho ya la mitad. O que esté cortado, cualquiera de esas tres. Esto nos vamos a dar cuenta enseguida. Bueno, aquí vamos por la cañada real buscando la salida. En teoría está relativamente cerca, por no decir que está aquí al lado. En este punto estábamos un poco mosqueados nosotros, teníamos ciertas dudas porque a pesar de ver camino, que se pasa por camino, en algunas zonas no se veía tan claro de todas formas el camino, Rafa me decía que no veía huellas de que alguien hubiera pasado recientemente. Y estábamos un poco moscas de si nos habíamos desviado demasiado o habíamos perdido el track. Íbamos de todas formas por el track y por camino, pero se veía que no había pasado gente por ahí en mucho tiempo. Aquí enganchamos el camino y luego la cañada ya, el track. En todo caso, no deja de tener su atractivo que hoy la provincia de Sevilla, no tengo claro si en este punto estábamos en la provincia de Sevilla. El caso es que en el puente de diciembre, que todos los sitios están llenos de gente, repletos, nuestra verdadera preocupación era que íbamos por una zona, por un camino en el que se veía que no había pasado nadie en mucho tiempo. Era diciembre, no sé si serían las lluvias, pero hacía mucho tiempo que no pasaba nadie por ahí. No sé si se podrá apreciar bien en el vídeo, pero si os fijáis, en la tierra, en el camino, no se ven huellas de coches de que hubieran pasado recientemente. Sí se ve que es un camino, pero no, que hacía mucho tiempo que nadie había pasado por allí. Si os fijáis aquí mismo, mirad en el suelo, no hay huellas de que hubiera pasado un coche recientemente. Justo Rafa que iba adelante, pero no se aprecia que ahí hubiera pasado un coche por allí en mucho tiempo. Pues aquí estamos por la dehesa, creo que es la dehesa, no sé si será o no, pero mirad qué vistas.
Bueno, y aquí, después de este rebaño, entre este rebaño de ovejas que va por la cañada, que discurren por su cañada real, y después de esos dos, bueno, de ese último vadeo así simple, parecía más complicado como siempre por el barro que estaba, bueno, un poco virgen y no sabíamos que íbamos a salir, una tontería. Bueno, el caso es que después de atravesar este rebaño, llegamos a Cazalla de la Sierra y damos por finalizada la primera jornada de la Transandaluza Norte. Bueno, os dejaré poco a poco con más vídeos. Yo creo que este es el día más interesante de todos, ¿eh? El paisajes luego son preciosos, merece la pena hacer la ruta, pero para mí este fue el mejor día. El mejor día con el siguiente, creo que fue el 4, que yo no fui porque me fui a Córdoba a un taller a mirar unos niveles de aceite. Venga, os lo dejo.